Existencialismo. Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, surge el existencialismo, la cual dice y afirma que la realidad es la existencia humana. ¿Por qué pasa esto? Esto puede interpretarse como una reacción ante un periodo de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo. Algunos pensadores como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger se hicieron la pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué de su existencia? ¿Existe la libertad total o para qué o por qué existe el ser? Gracias a la situación de crisis que había en Europa, el existencialismo es en cierto modo expresión de la desorientación y desarraigo por los cambios de cultura, valores y principios que caracterizaron esta época. El existencialismo nace como una reacción frente a ramas filosóficas que buscan descubrir un orden donde se pueda obtener el significado universal de las cosas. Los filósofos se concentraron en puntos como el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. El hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres. Este se contrapone a la esencia. Existen tres tipos de escuelas existencialistas. 1. La cristiana, representada por Kierkegaard. 2. La atea, representada por Jean-Paul Sartre. 3. La agnóstica, representada por Heidegger. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual y las emociones. El concepto de existencia es el modo de ser propio del hombre, o sea que el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas existencialistas: el existencialismo cristiano, el agnóstico y el ateo. Para el existencialismo, existir es estar en el mundo y relacionarse con las cosas y otros seres existentes, es decir, salir de la propia conciencia para dirigirse hacia el mundo. Un concepto central del existencialismo es el de posibilidad, el cual se identifica con la libertad, puesto que soy libre porque poseo posibilidades y gracias a ello es que me hago a mí mismo. No solo la razón descubre la realidad, sentimientos básicos como la angustia nos hace experimentar mejor lo que es la existencia. El filósofo danés Søren Kierkegaard, cuya influencia fue primordial para el desarrollo del existencialismo, es considerado el antecedente más importante. De hecho, él inventó el término existencialista. Tres rasgos que hacen que lo podamos considerar como un filósofo existencialista. 1. El individualismo moral. 2. Subjetivismo. 3. Su idea de angustia. Su postura era en contra de la tradición filosófica, que sostiene que el bien ético más alto es el mismo para todos. Kierkegaard afirmaba que el bien más alto para el individuo es encontrar su propia vocación. Él decía: debo encontrar una verdad que sea verdadera para mí, la idea por la que pueda vivir o morir. ¿Quién fue Heidegger? Heidegger fue un alemán que rechazó que su pensamiento fuera catalogado como existencialista. El objetivo de una de sus obras filosóficas, Ser y Tiempo, se dedica a un análisis de la existencia humana. Esto es la búsqueda del sentido del ser. Las características principales del existencialismo es la atención que presta a la existencia concreta, individual y única del hombre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo y escritor francés, lector de los clásicos franceses, quien en 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizan, con quien inició una estrecha amistad. Luego en 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, la cual es una versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger. Su obra representativa es La náusea, aunque la obra más conocida por Jean-Paul Sartre es El ser y la nada,
Esta es su versión de la filosofía existencialista de Heidegger, mientras que la náusea se propone explicar los principios del existencialismo, pasando a ser símbolo de dicho movimiento. La náusea es la experiencia filosófica fundamental, lo cual quiere decir que es una sensación que nos produce la realidad al comprender su gratuidad, su contingencia absoluta, quien en palabras del mismo Sartre significa lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad, existir significa estar ahí. Existencia no es la necesidad de existir, es estar ahí. Simplemente aparecen, se dejan encontrar.